No lo vi tarde, el mensaje, así que les mandé. Pero bueno, les dejé porque igual les servía un montón, porque era lo mismo, digamos que obviamente las clases son las mismas. La diferencia nada más son los grupos, pero no sé si Sí, sí, profe, pudieron verla. sale el video, no pude verla, pero vi el video que están los chicos de otra comisión, creo. Sí, 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 pero la clase es la misma. Bueno, y sobre todo se los puse por el tema del PIB, vieron para también para que seguro siempre son las mismas dudas, así que, pero bueno, la idea es, bueno, primero es ver cómo van con eso, si ya comenzaron con el PIB o no, por lo menos armar. La idea era que fueran, ¿me escuchan bien? ¿Me escucha bien? Pues estoy obviamente en un lugar público. Sí, Eh, profe, se escucha bien. gracias, Cris. Yo por lo general doy en las comisiones, excepto la del viernes en la mañana, pero todas las demás son de noche. Bueno, la idea es que tengan en una nube el documento, que así pueden ir compartiendo y pueden ir trabajando en equipo, ¿bien? Eh, pero bueno, no sé cómo van con eso o todavía no hay nada. Profe, perdón, estoy queriendo conectarme del celular para poner la cámara al ¿Sí? Zoom y ¿En me dónde? manda a otra, no, me manda a otro Zoom. ¿El mismo link? El mismo link de la página, sí, sí. Es que, Metodología. Fíjate en ir el último, tipo en la primera noticia, anda ese link, porque el otro que publicó la profe me parece que era de otra clase. no, claro, el que les publiqué era para entrar en la clase de los viernes, que ya Tenés igual razón, tenés razón. igual ya les queda Genial. para, ya les queda para otra vez. O sea, si se les complica o incluso a ustedes, o si tienen alguna duda o algo, pueden estar ahí en esa clase, no hay ningún problema. Sí, esas de Puerto Madryn y Pinamar. Así que bueno, ahí estamos, Ulises, bien. Bueno, cuéntenme, ¿pudieron armar por lo menos un documento? ¿Cómo van en la parte del TIF? Porque, hola Lautaro, porque la evaluación, igual que vamos a repasar, también lo repasé con los chicos, pero ver que, no, miento, con ustedes no, con otro grupo, o sea, no con los del viernes, no, tengo tres comisiones, con la del lunes, porque vieron que hay actividades que yo les dije que como que no las hacemos o hay modificaciones, pero bueno, vieron que tenemos, creo que nos quedan 2 semanas o tres, ahora miramos el cronograma, déjenme abrir ahí el aula y vemos, pero tenemos lo que es el parcial uno, entonces tendríamos que estar cerrando nota del parcial uno, que son las actividades, algo son las actividades que tienen en la clase, pero bueno, como yo les he dicho, no todas las hacemos, pero lógicamente yo llevo a la par digamos, un registro de notas de lo que vamos haciendo acá. Y si se me ha cerrado, me conecté a una reunión y se me cerraron las páginas. Ahí les Profe, comparto pantalla y vemos, sí. entonces, ¿la nota va a ser las actividades? ¿No tenemos parcial o no entendí bien? Sí, sí, la profe siempre hace un parcial, pero es un parcial. A ver, los parciales siempre son como una actividad más, en realidad es eso, ¿bien? No sé de qué se trata, de qué se va a tratar, pero, o es múltiple opción, pero digo, así sea haya un parcial, no lo tomo como, digamos, la nota de parcial no es ese parcial, la nota de parcial que va en el SIGEDU es una trazabilidad de todo el proceso que realizamos hasta esa fecha, ¿no? Es como un corte de fecha para ver cómo vamos, ¿bien? Bien, esto es lo mismo, si yo estoy entrenando, tengo que hacer evaluaciones intermedias para ver si vamos por buen camino, de eso se trata. Pero nunca va a ser una actividad única, porque la verdad es que sabemos que tomar de registro una sola actividad no evidencia si al final saben o no, cuántos saben o no, ¿cierto? Porque son muchos los factores que intervienen, así que tomamos todo, desde lo que vamos haciendo del TIF em, como las actividades. Ahí les muestro el cronograma y les muestro también qué sería como hasta cuál es el punto del TIF que tendríamos que tener completo ¿bien? Que en realidad yo les digo, lo que más pesa para la nota es lo del TIF, porque ahí están poniendo en práctica los conceptos teóricos, ¿bien? Ahí les comparto pantalla. Em, bueno, voy a ir primero.
bueno, al aula, después al cronograma para que se, se Profe, ubiquen. Sí, bueno, otra consulta más. Tema sí, del TIF. sí, En inglés estamos haciendo el TIF que va relacionado con metodología, sí, supuestamente. sí. Y nosotros, bueno, nosotras en mi grupo, con mi compañera, nuestro artículo está en inglés. ¿Ese mismo artículo lo usamos para el TIF de metodología? ¿Lo traducimos al español? ¿O deberíamos elegir otro ya en español? No, no, se supone que es el mismo. A ver, lo que pasa es que nosotros metodología no vamos a usar solo un artículo científico, van a usar un montón. Entonces aprovechen, o sea, la idea sería que ustedes puedan, que el que utilizan para inglés, la temática del artículo científico sea, esté vinculado al tema de investigación que ustedes van a utilizar en el TIF. ¿Bien? O sea, es lo único que tienen que tener en cuenta. Después qué hacen, cómo lo utilizan, nada, pasa a un segundo plano. Debería estar en la misma línea de temática. ¿Bien? Profe, Sí. aprovecho a Ah, bueno, consultar también. En mi caso, que yo no estoy no curso directamente inglés, Sí, lo buscaría en no pasa español. nada. Claro, exacto, sí. Busca en español, sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Claro, los que cursan inglés sí o sí van a tener que buscar en inglés algún artículo, alguno de los artículos en inglés. Ujú. Sí, así es. Claro, profe, pero eso sí o sí, o podemos directamente usar otro en español. A ver, O para el sea, TIF van haríamos a dos usar, TIF igual, para, pero bueno, claro, pero para el TIF van a usar varios artículos científicos, no van a usar solo uno. claro, sí, 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 obvio, pero Es, como el de base. es que no hay un artículo de base. No, Ok. no. En investigación al menos no funciona así. O sería tomar una base, sería como sesgar o limitar al proyecto de ustedes. ¿Bien? Voy a ir al cronograma y ahí vamos a ver lo del TIF. Igual tenemos que hablar un montón del TIF porque, justamente por los tiempos, porque por ahí uno se confía en los tiempos y la verdad que después son otros, o sea, pasa, el tiempo pasa rapidísimo y bueno. Bueno, fíjense, parcial uno la fecha de esta es la semana del 4. Yo no sé si esto es lunes, creo que sí, debería ser al menos en la fecha del lunes. O sea, en esta clase estamos nosotros en la semana 5, o sea, nos queda una semana más y tenemos el parcial. ¿Bien? Por eso, acá, más allá, repito, del examen, el tema es que nosotros necesitamos cerrar una nota para el SIGED. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que evaluemos todo lo que hemos hecho hasta acá. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, o sea, la semana que viene no, la otra. Bien, así que ahí voy a ir al programa y después voy a ir a las partes de las actividades, al programa para ver el tema del TIF. Y después voy a las actividades para que tengan un registro de qué es lo que tienen que sí, que no, así se lo van anotando. Bien, voy al TIF. O sea, nosotros con respecto a los contenidos que vamos viendo del TIF tendrían que tener hecho, bueno, obviamente todo esto, la portada, todo esto, elegido ya el programa de investigación que van a escoger, el tema, la delimitación precisa, que acá en la parte esta en esto, tema y situación problemática, va todo el discurso, digamos, de lo que es la introducción, ¿sí? Va todo, qué van a investigar, por qué van a investigar, para qué lo van a investigar. Pueden meter alguna cita ahí en esto de que tengan el artículo científico, pueden meter alguna cita ahí de otros trabajos científicos, como decir, bueno, en qué están con respecto a este tema, ¿no? Como a modo de mini antecedentes. Como en esta parte te pone como prácticamente todo el proyecto, pero súper resumido y discursivo, como si yo se lo contara a un amigo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Vieron? Tengo una idea de no sé qué, de negocio, supóngase, bueno, y le cuento toda la idea que tengo. Es eso, es esa parte, bien discursiva. Después, uy, tengo que conectar la compu. Bien, objetivos. El estado, y hasta acá, digamos, lo ideal sería hasta acá, el estado del arte, que el estado del arte, desde un enfoque cualitativo, vendría siendo lo que seguramente vieron en metodología uno como marco teórico. Bien, para eso, sobre todo para esa parte es donde van a utilizar ustedes los artículos científicos, ¿sí? Es más, el estado del arte no creo que la profe lo tome, esperen que enchufo la compu, lo tome como un tema a desarrollar en la clase, porque se supone que ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a reforzar oralmente. Espérenme.
Tengo los enchufes abajo de la mesa. Bien, así que se entendió entonces, para el parcial 1, el TIF debería estar completo al menos hasta esta parte, estado del arte. Obviamente que no queda nada, como les dije, queda 2 semanas, digamos, para cerrar esa nota. Entonces, bueno, a ver, esta parte de estado del arte lleva trabajo porque lleva tiempo de lectura del material científico y el armado, ¿cierto? Por eso, sería lo ideal. Yo les diría como exigencia, por lo menos hasta acá, hasta objetivos, que eso sí vamos a tratar de trabajarlo acá, en este espacio, en este tiempo. Bien, ya para el otro no nos da el tiempo. De última vemos cómo avanzan. Si ustedes terminan de definir hoy los objetivos, buenísimo, dejamos para la clase el que viene el estado del arte, ¿sí? Para armar acá en clases, si les parece. Pero todo depende de ustedes, ¿bien? Pero bueno, esos serían los. Para el parcial 2 ya empezaríamos con esta parte, aspectos metodológicos, ¿sí? Análisis de datos, bueno, y ahí ya terminamos. Y conclusión y terminamos. Les recuerdo que la idea es que debemos este trabajo de investigación a la práctica. ¿Bien? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿No? No, No, profe, profe. por ahora no. Genial. Vamos a las actividades entonces, para ver cuáles son las que entrarían además de este trabajo del TIF. Clases. Voy a ir una por una, ¿sí? Mirando porque tampoco me las acuerdo todas, así que bien. Bueno, en la clase 1 creo que no tenían nada de actividad, solamente tenían como el manejo del campus, que pongan unas fotos, ¿no? ¿Ven? No tienen una actividad propiamente, o sea que la actividad 1, ¿ven? Recuperar carpeta, bla, bla, bla. No hay nada para entregar en sí. La clase 2 por lo que recuerdo, tampoco. En la clase 2, voy a poner este lado, así puedo. Bien, también, ¿vieron? Esto es un punteo, o sea, de leer, más desde la revisión bibliográfica. Se me queda- Bien, clase 3. En la clase 3, por lo que recuerdo, teníamos la actividad que nosotros hicimos en la clase 1. ¿Se acuerdan? Buscamos material que les hice buscar artículos científicos desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. Bueno, no es exactamente eso, pero tiene que ver con esta actividad. Em, que me quedas en la sección de actividades. Chicos, acá, ahora estoy mirando, a ver, a ustedes les aparece el botón de entrega, ¿no? Sí. Sí, Bueno, profe. la idea es que, bueno, entreguen eso en realidad, lo que hicimos en la primera clase, del quali y del quanti, un artículo científico del quali y un artículo científico del quanti. Y bueno, ¿y por qué no? Porque es un quali y quanti. Esto también háganlo todo en grupo. Entrega uno por el grupo, no se olviden de poner los integrantes de la actividad, del grupo. No, de la actividad, no del grupo. Bien, clase 4. Sí, hagan lo que es identificar estos elementos técnicos, ¿no? Identificar cuáles son los problemas, los elementos, las variables, que medio que hablamos la otra clase y vamos a reforzar hoy. ¿Cuáles son los elementos de todos los elementos que ustedes identifiquen, tanto del método científico como de un proyecto, del proyecto o del problema? Sí, todo lo que identifican, digamos, es lo que tienen que hacer. Simplemente identificar nada más. Eh, y la clase 5 hasta no me acuerdo que tenían. Eh, esta actividad, por eso no me acordaba. Porque fíjense que dice subirlo al portfolio. No tenemos ningún portfolio, así que fíjense que no tienen. O sea que tienen la actividad de la clase 3, que es la que hicimos nosotros en la clase 1, y esta que vimos recién en la clase 4, que es identificar los elementos del problema. Fíjense. Y además, esperen, me está olvidando algo que creo que está en la clase 2, los cuestionarios. Eso sí los tienen que, estos, evaluación diagnóstica y empirismo. Esos, nada más. O sea, Profe, son dos esos están actividades. cerrados, me parece. O no sé si ya están abiertos, pero cuando yo quise entrar estaban cerrados. Sí, yo lo sabía. A mí me parece abierto, si no me aparecería acá una franja amarilla de cerrado. Ah, Fijaste, Sí, bueno. ahora al están dejar, abiertos. Ah, ok, sí, ok. al principio estaban cerrados, sí, tenían fecha del 2025. Yo después los abrí.
Bueno, y eso, o sea, serían esos dos cuestionarios y esas dos actividades, ¿bien? Y aparte el tip, ¿bien? ¿Dudas con esto? No, profe, ¿y cuándo hace las devoluciones? Porque yo entregué las actividades para Como ver el si tengo que pase. corregir algo o así. Bien, no, de corregir ni se preocupen. Siempre con esta materia en particular, con las otras, por ejemplo, con pedagogía, que es más primer año, sí, a un seguimiento más. Ustedes como que están más adultos, ¿no? En esto. Entonces, siempre en esta materia yo por lo menos cierro, acordamos una fecha, por eso le estoy mostrando también el cronograma, de cierre de todas las actividades. Y ahí yo hago, viste, hago como, corrijo todo y paso las notas, hago, ¿no? Para eso, para ver todo el panorama y ahí cierro esa nota. Y lo mismo Ah, con el listo, 2. perfecto. Es como que les doy, viste, o sea, ponerle como una semana antes, decir, bueno, de cerrar todo junto y ahí, pero bueno, siempre acordamos una fecha. Yo les diría que podemos estar cerrando, eh, y el tema de las actividades, supóngase, este fin de semana no, el otro, y ya podríamos cerrar las actividades del campus. Y el do del TI lo vemos el día del parcial. Bien, eso, así podemos hacer. Yo puedo corregir los fines de semana nomás, una semana no es imposible. Bien, ¿dudas con esto? ¿No? Ninguna, profe. Bien, vamos, vieron en la clase 4 vieron que tienen de, bueno, que esto, la observación y la entrevista, ¿no? A ver, esto ya lo han visto, o sea, hemos visto, ¿no? La observación es el método por excelencia en investigación, se utiliza, está a lo largo de todo el proceso de investigación, ¿sí? No lo vemos como algo puntual, repito, porque en todo momento estamos observando. Cuando buscamos antecedentes o material bibliográfico u otras investigaciones, estamos observando, ¿sí? Las investigaciones, qué antecedentes hay, qué autores hay, qué dicen, cómo utilizaron, cómo investigaron ese tema, bla, bla, bla. Después, cuando voy con mis instrumentos de recolección de datos, ¿no? Como es la entrevista al trabajo de campo, estoy observando, ¿no? El objeto de estudio a través de personas, a través de documentos, cosa que, por ejemplo, una entrevista es una observación indirecta, porque yo observo el objeto de estudio a través de la unidad de análisis de la persona, ¿bien? O a través de documentos. Pero la observación está en todo momento, ¿sí? Para que piensen como que es algo, si bien por ahí lo pueden encontrar como una herramienta, como una estrategia, no, en realidad es el método por excelencia de la investigación, en general. Bueno, pero quería que vieran, después acá habla de entrevistas, que vamos a ir más adelante, no vamos a ver entrevista ahora porque necesito que veamos otros elementos previos, porque la entrevista como instrumento de recolección de datos, ¿en qué apartado o en qué parte del proyecto de investigación va? ¿En cuál? ¿En los instrumentos? ¿Pero en qué parte? ¿En qué marco? En qué apartado? Los instrumentos de recolección de datos. ¿Vieron que, se acuerdan que estaban los momentos de Sabino de investigación? ¿Se acuerdan cuáles eran los momentos? Eran cuatro, sí. El Sí, proyectivo, 4. Bien. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? El proyectivo tiene nombres específicos que le puso él. Esto la profe les voy a dar re porque ella ama Sabino, así que yo soy más Hernández Sampieri, ella es más Sabino. teníamos el proyectivo, el metodológico, el técnico y el analítico. Bien, los instrumentos. ¿Cuándo decimos, bueno, qué instrumentos vamos a utilizar? ¿En qué parte del proyecto lo contemplo, lo explicito, lo defino, lo describo, lo detallo? ¿En qué parte? En el metodológico, Bien, en el metodológico. En este momento estamos en el momento proyectivo, ¿no? Un paso antes. Entonces, no nos vamos a meter ahí una, para no generar confusión y otra para ir en orden. Primero necesitamos definir otras cosas para poder comprender conceptualmente la entrevista. Bueno, en esta clase sí tenemos esto, los tipos de diseño que sí lo vamos a ver porque es súper importante. Bien,
Es importante porque esto no lo han visto, o tal vez lo vieron muy por arriba, porque son los diseños en investigación propios del quali, ¿bien? Por eso esto sí lo vamos a trabajar, pero bueno, la idea es que lo podamos trabajar en la segunda parte. En la primera parte me gustaría ir a la parte de, digamos, primero definir bien lo que ustedes tengan con lo que es su problema de investigación, ¿no? Y los elementos para limpiar un poquito conceptualmente y les doy un tiempo para que puedan construir dentro de sus propios proyectos esta parte, ¿no? Lo que es el problema de investigación. Algo habíamos hablado, ¿se acuerdan? En la otra clase, la última clase que nos vimos, ¿qué hay antes del problema? Dentro del problema, hay algo antes. ¿Qué es? Que estuvimos hablando de calidad, que era la clase 3. Sí, me ¿Una acuerdo, idea? profe. Es. La idea, profe. Bien, así me desmutea. Bien, la idea, muy bien. Primero tengo una idea que hacen, digo, bueno, más o menos que el programa, la elección del programa, es más abarcativo el programa que la idea, pero por lo menos me da una orientación, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué voy a investigar? ¿Qué me gustaría investigar? Obviamente que, ¿qué me motiva a investigar algo? Es por interés, sobre qué quiero saber más o qué me atrae más. Vieron, la educación física es súper amplia, ¿no? Entonces, siempre hay algo que nos atrae más. Dentro de las materias que ustedes han visto, siempre van a ir descubriendo mundos o temas que les van a interesar más. Bueno, la idea es que vayan por ese lado. Ese es un punto. Dos, para también tener en cuenta en cuanto a la idea. ¿Qué es, con qué tipo de contacto tienen ustedes con la educación física desde lo profesional, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los contactos, no sé, un club, un gimnasio, no sé, lo que sea, ¿sí? Una escuelita de algo, lo que sea, que ustedes tengan, digamos, acceso, ya sea por trabajo o por lo que fuera, puedan tener acceso a investigar, a realizar después el trabajo de campo. Entonces, esto también tiene que ir más o menos relacionado con la idea de investigación. ¿Bien? A ver, si yo quiero, esto lo veo mucho en los chicos, en los tesistas, quieren investigar, no sé por qué quieren investigar tanto con el tema de discapacidad, que está muy bien, pero imagínense, menores de edad y con discapacidad, es súper difícil acceder a ese tipo de personas, obviamente por un montón de cuestiones legales, ¿bien? Entonces, la viabilidad, que es la posibilidad que yo tengo de acceder a ese lugar y hacer observaciones y recolectar información, y ¿no? Es más difícil, es más acotada. Entonces, bueno, repito, la idea es que ustedes piensen en algo a investigar que esté vinculado con su realidad diaria, o por lo menos uno del grupo, ¿bien? Y por otro lado, dentro de sus intereses, ¿bien? Esas dos cuestiones. Bien, después tenemos el problema de investigación que ya es mucho más definido. ¿Qué elementos hay en un problema de investigación? ¿Qué elementos técnicos con el lenguaje técnico del método científico conforman o constituyen un problema de investigación? ¿Cualquier problema puede ser investigado? ¿Cualquier? ¿Puedo investigar la existencia de Dios? ¿Eso sería un problema científico? ¿Qué dicen? No, ¿Por porque qué no no? es comprobable. O sea, bueno, ahí igual, no sé, tema, es que ahí entra mucho la fe y otras cuestiones, creencias. Bien, bien, igual la ciencia se mete con esos temas, pero sí, o sea, Sí, sería, sí, digamos, pero es más complicado. sí. Exacto. Bien, ahora, si yo quiero estudiar, ¿puedo estudiar? Pónganse la educación física. ¿Es en sí un problema de investigación? Sí, ¿Sí?
¿Cuál sería el O problema sea, a investigar? ¿La y tiene que educación ver física que en sí constituye un problema de investigación? Esa es la pregunta. yo creo que sí, o sea, porque todo es por todo lo que engloba la disciplina, digamos. No sé si se podría estudiar con todo, sino como que se tendría que desglosar por partes. Pero escucha, lo que te estoy diciendo, puntual. No te estoy dando cosas encubiertas, es eso, la educación física. ¿Es un problema a investigar en sí? ¿Es un problema científico en sí? La educación física. Creo que sí. No. Que dice Hernández Sampieri, que para que exista problema científico, y esto anótatelo por una definición, para que exista problema científico debe haber dos o más variables. Dos o más variables. La educación física es una variable sola en sí. No me implica ningún tipo, es una dimensión temática, si querés, pero no es un problema en sí. ¿Se entiende? ¿Qué es una variable Sí, sí. técnicamente? ¿Cuál es la definición de variable? ¿Qué es una variable? Busquen, chicos, ¿no tienen herramientas tecnológicas para Eh, buscar a mano la una información? varia- Sí, una variable es una característica, símbolo o cantidad que puede medir, contar o cambiar de valor dentro de un contexto dado. bien. No es fácil definirla porque no es una cosa, ¿no? Que digo, esto es una variable. No, una variable es una cualidad, sí, una característica que tiene la capacidad de variar, puede variar, por eso se llama variable, porque varía. ¿Bien? Entonces, repito, para que exista problema científico debe existir relación entre dos o más variables. Entonces puedo estudiar la educación física, supónganse, y la discapacidad, o la discapacidad en la educación física. Yo voy a Por estudiar eso los ejemplos que nos da profe, tipo actividad física y salud, corporalidad y motricidad, siempre están acompañadas de algo más, no están solas. exactamente, así es. Yo no voy a estudiar todo el mundo de la educación física ni todo el mundo de la discapacidad, hablando como temas, ¿bien? Voy a investigar cómo, que esto es teoría de conjunto, esto es matemática pura, metodología de la investigación viene de las ciencias exactas. Entonces voy a investigar cómo esos dos campos temáticos se cruzan. Esa intersección es la relación entre estas dos variables y ese es un objeto de estudio. Eso es lo que yo voy a estudiar. Repito, no todo el mundo de la educación física ni todo el mundo de la discapacidad, sino cómo la discapacidad se relaciona con la educación física y cómo la educación física se relaciona con la discapacidad, ¿sí? Ese es el objeto de estudio. Objeto de estudio les diría que es como el núcleo de la célula, bueno, es el centro, es lo principal de un proyecto de investigación o de una investigación, ¿bien? Todo lo demás, todos los demás elementos van a estar circulando y en relación a este objeto de estudio. Objeto de estudio. Objeto, sujeto. Estudia ese objeto. ¿A través de qué? A través de varias cosas. Y ahí intervienen otro elemento del problema de investigación, que es el objeto, la unidad de... Le voy a tirar varios nombres porque depende de los autores, aparecen, lo pueden encontrar con varios nombres. Son todos válidos, obviamente. Esta unidad de análisis. La unidad de análisis es a través de quién yo observo, ¿sí? O voy a observar ese objeto de estudio. Por ejemplo, este objeto, la discapacidad con la educación física, la observo, supónganse, a través de personas. Pónganse niños de 10 a 18 años, o adolescentes, no sé cómo quieren ponerlo, ¿no? Personas de 10 a 18 años. Estoy marcando, sí, una muestra de la población, pero esa unidad de análisis a través de la cual, ¿sí? Yo estudio mi objeto. Hay otro elemento, escuchen bien porque se les va a hacer un matete porque son elementos técnicos que es muy fino, es muy finita la definición de cada una.
tengo objeto de estudio, tengo unidad de análisis y tengo unidad objeto de observación. La mayoría de las veces en los problemas de investigación, estos dos componentes coinciden, unidad de análisis y objeto de observación. Por ejemplo, en este caso que les digo, los niños, ok, a través de los niños voy a observar la discapacidad y voy a ir a las clases, voy a ir a las clases de educación física y voy a observar con registros, con fichas de observación, ¿bien? En este caso es el mismo, la unidad de análisis, quién es, y la forma, digamos, que yo utilizo la observación directa de ellos, es mi objeto de observación. Ahora, yo puedo observar este mismo objeto de estudio de otra forma, a través de los niños, pero mi unidad de observación o mi objeto de observación no va a ser mi unidad de análisis, que son los niños, sino van a ser, supónganse, los profesores, los padres, los documentos. Bien, yo puedo observar cómo la educación física se relaciona con la discapacidad a través de estos niños, pero preguntándole, voy a entrevistar a profesores, a los padres, y voy a analizar la documentación de informes pedagógicos, las notas, no sé, bien, todo lo que quiera ver. Y ahí mi unidad de observación o mi objeto de observación van a ser los profesores, los padres y los documentos. ¿Entiende? Pero mi unidad de análisis son los niños. ¿Se entiende o no? ¿Vieron que es súper técnico? ¿Y esto por qué estoy limpiando esto? Porque es muy importante para que ustedes puedan construir su problema, porque el problema tiene una estructura matemática de, primero, establezco la relación entre las variables. ¿Cómo influye o qué relación tiene, ¿sí?, la discapacidad en la educación física? Hablo lo que quiero investigar en mi objeto de estudio. En niños de 10 a 15 años, unidad de análisis. La unidad de observación o objeto de observación, por ahí lo puedo poner, pero no tiene que estar, no es necesario, digamos, no tiene que estar sí o sí. Los otros elementos que les voy a nombrar, sí. Objeto de estudio, unidad de análisis, tiene que estar. ¿Qué más me falta ahí en ese problema para que sea un problema completo? Tengo el qué, tengo en quiénes voy a estudiar y qué más me falta. ¿El para? ¿Cómo? El cómo, bueno, en Quali es común poner el método. Eso entra a la parte metodológica. Pero ya vamos a ver por el tipo de diseño, porque hay tantos tipos de diseño y se investiga muy distinto de un diseño a otro en Quali, que es importante. Entonces, por ahí en Quali vamos a encontrar los tipos de diseño, pero no, no es necesario, digamos, no tiene que estar sí o sí, ¿se entiende? Pero sí lo vamos a ver. ¿No? Que me falta algo más base todavía. Yo tengo mi globito, que es mi problema, mi objeto de estudio, la relación entre la educación física y la discapacidad. Yo puedo venir y estudiar esto acá en Argentina, puedo venir a estudiar esto en Japón, ¿o no? ¿Puedo estudiar la educación física y la discapacidad en Japón? Sí, Va a ser distinta. está bien. Pero yo, mi problema de investigación es la educación física y la discapacidad, ¿bien? Ahora, yo donde voy lo anclo. Eso me determina, ese es otro elemento que es la delimitación o el anclaje. Lo pueden encontrar con muchos nombres. Recorte, yo utilizo más anclaje, pero el recorte, delimitación porque delimita el problema, lo hace que, porque les pregunto, ¿yo podré estudiar la educación física y la discapacidad en todo el mundo? ¿Ven viable esto? ¿Yo puedo hacer eso? Sí, pero va a tener muchas variables, profe, porque No. el contexto va a ser distinto. No, Ulises, imagínate, ustedes saben lo que han visto, lo que nos cuesta en la Argentina hacer un censo poblacional, en la Argentina nomás. Es más, el último se frustró porque lo hicieron mal, incluso que habían sido más de 10 años que habían pasado para hacerlo. No, no se puede, imagínense a nivel mundial, imposible, ¿sí? O sea, en un proyecto de investigación. Tendrían que ser muchos proyectos, muchos puntos en todo el mundo. Obviamente, eso sí, se hace. Nosotros trabajamos, yo investigamos con Bolivia, con otros países de Latinoamérica, ¿bien? Pero yo sola, investigar en todo el mundo es imposible. Entonces, ¿cómo le das una bajada al problema ese, a la realidad?
Tenés que anclarlo en espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Acá, Buenos Aires en el 2026. ¿Sí? Porque como bien vos decís, cambia, pero no es lo mismo también investigar en el 2026 que en el, no sé, 2020, plena pandemia, ¿no? 2021. No es lo mismo. Bien. Entonces, es eso. Profe, Sí, entonces es dale. el que voy a investigar, la unidad de análisis y el espacio y el ¿Cómo tiempo, se que es llama? la ¿Cómo se llama el que delimitación. voy a investigar? Sí, ¿cómo se llama? Porque si pones el qué, después el otro le decís el cómo, el cuándo, el dónde. Bien. ¿Cómo se Claro, llama? El qué. Claro. el problema de investigación. No. El problema es todo eso. La Todo idea. eso, esa bolsa que metimos, todas esas cosas, es el problema. Ay, se me confunde todo. ¿Alguien entendió? ¿Componentes cuáles son del problema de investigación? ¿Cómo armo la estructura del problema que se puede plantear en pregunta, en interrogación, depende de los autores, en interrogación o en afirmación? La relación entre las dos variables. Eso constituye mi objeto de estudio. Eso es el qué. Después, en la unidad de análisis, a través de quiénes. Después, cuándo y dónde. ¿Bien? Eso es lo más, eso tiene que estar, eso es lo más básico. ¿Bien? Después puedo agregar la unidad de observación si querés, el cómo, la metodología también. ¿Bien? Pero eso es lo que tiene que estar sí o sí. Esto lo estamos repasando y limpiando para que ustedes, repito, puedan construir su problema con esa estructura a modo de guía. ¿Sí? ¿Entendió? Profe, y Sí, mínimo cuántos artículos seleccionamos para comparar para nuestro TIF. No es comparar. Cuando busquen, lo que van a hacer es el último que tienen para esta primer parcial, que es lo que dice el estado del arte. ¿Sí? Que es el marco teórico. Ustedes van a buscar material y en eso utilizan la guía para hacer más eficientes los tiempos. Eh, ya vamos a ver eso también. Ustedes recolectan, vayan buscando artículos científicos referidos a su tema, lean solamente el resumen, nada más, para esta primera parte, y de ahí vayan seleccionando los que les sirve y que no, para ir armando el marco teórico. ¿Por qué se llama marco teórico? Ese apartado. ¿Por qué? Porque va a estar toda la información. En todo el trabajo va a estar toda la información. ¿A qué te referís ahora con toda la información? ¿Qué tipo de información? Sería eso. En realidad, pues, todo el trabajo es mucha información. ¿Qué tipo de información va a estar ahí? Que no están los otros apartados. Piensa en la palabra marco teórico y después hablamos del estado del arte que se le llama en quali. ¿Por qué? También vamos a ver por qué se le llama así. Para que relacionen las palabras no las aprendan de memoria, sino apliquen la lógica. ¿A qué le suena marco teórico? ¿Para qué sirve un marco en un cuadro, por ejemplo? ¿Para qué tengo un marco? ¿Cuál es el sentido de tener un marco en un cuadro? para delimitar. Bien, delimitar. ¿Para qué tenemos que, en una cancha, para ir a jugar, o sea, un partido de lo que fuere, tengo que marcar o no la delimitación del espacio? Porque si jugamos no sabemos si la pelota cayó adentro, afuera, sí o no. Bien, esto es lo mismo. Son los límites que vamos a establecer para nuestra investigación. Como dice la palabra marco teórico, es el límite, lo pueden encontrar también como marco conceptual, marco referencial, porque habla de referencia. Esos conceptos que van a entrar dentro de mi campo de juego son los que yo elijo como investigadora, ¿sí? Yo elijo, repito, como investigadora para sustentar, para respaldar
toda la observación que yo voy a hacer después y el relevo de datos y la conclusión que voy a llegar. En este marco teórico está el posicionamiento epistémico del investigador. Posicionamiento epistémico, episteme, conocimiento. ¿Desde qué lugar yo me paro? ¿Con qué tipo de pensamiento frente a algo me paro? Le digo a las personas que van a leer mi trabajo para que después puedan comprender mi análisis y a la conclusión que yo llego. Porque no es lo mismo decir alumno que estudiante, ¿o no? Si bien sabemos que son lo mismo, ¿o no? ¿A quién me estoy refiriendo? El mismo rol, ¿cierto? Alumno y estudiante. ¿Cuál es la diferencia ahí? Alumno y estudiante. En el significado. No, el significado. ¿A qué te referís para con el significado? A ver, para ver. El Claro, estoy significado. tentando, profe. No, está Pasa que bien, decían que alumno era. porque estamos hablando de la misma persona, ¿cierto? O sea, las personas, cuando hablamos de alumno o estudiante, nos referimos a la misma persona. ¿Dónde está la diferencia? Pasa que decían que Dice alumno era quiere ser morir. sin luz Dice quiere y morir. por eso Bien, decían que se utilizaba estudiante. A eso me refería. bien. Por eso cuando te estaba diciendo, viste, me vino como un, digo, tal vez está bien. Pero la diferencia no es el significado, sino la diferencia es el marco conceptual, el marco, las teorías, los enfoques teóricos que sustentan una palabra y otra. ¿Bien? Entonces está en la elección de uno o no. ¿Vos qué decís? No, yo tengo una mirada, yo soy, pega más conmigo, no sé, con una mirada más conductista de la educación. Si yo estoy en esa postura más de escuela tradicional y más rígida, lógicamente que mi mirada va a ser de alumno, o sea que son alumnos. ¿Sí? Marca todo un miramiento en cómo concebimos ese rol. Y lo mismo de estudiantes, está hablando de enfoques más actuales, enfoques constructivistas de la educación. Bueno, y así es todo, chicos. No es, les pongo este ejemplo de alumno y estudiante, pero así es todo. En ciencia, cada palabra tiene mucho peso y habla desde un lugar en que yo concibo eso. A ver, voy en esto mismo, la educación física. No es lo mismo definir la educación física, y los dos también, ¿eh? Pero no es lo mismo definir la educación física como la educación del cuerpo del movimiento que la educación de la persona a través de su motricidad. Estoy hablando desde posturas o enfoques teóricos distintos, ¿o no? A eso se le llama posicionamiento epistémico. Y por eso tiene este contexto el marco, ¿bien? Entonces yo ahí tengo que poner definiciones, tengo que definir qué cosa voy a definir ahí. Mis variables, no mi problema. Mis variables. Voy a definir qué es para mí, apoyándome en autores, obviamente, porque ahí sí es pura cita, 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 cita. Me voy a basar en lo que dicen los autores que yo me apego a que acuerdo con esos autores que dicen, definen a la educación física de esta forma. Bien, después voy a definir lo que es discapacidad. También es un mundo, ¿o no? Y hay muchos autores distintos y que se contraponen, incluso en educación física también. Entonces de ahí voy a describir. Yo tengo que hacer de cuenta como quien lee el trabajo no sabe nada de nada de estos temas. Entonces yo tengo que describir qué profundidad, qué amplitud le doy a mi marco teórico, el que ustedes quieran, chicos, el que ustedes consideren. Obviamente para este TIF no necesitamos un trabajo grande, ¿sí? Pero por lo menos el ejercicio de por lo menos armar algo más chico, pero que sepan cómo se arma, ¿no? Es eso. Y después, una vez defino, sí que ahí puedo utilizar bibliografía más vieja, digamos, porque incluso si yo estoy investigando el poder o estoy investigando las relaciones o el género, puedo meter a Foucault, que es nada, antiquísimo los libros, pero es un padre por excelencia, el padre que habla del poder. Él estudió muchísimo el poder, ¿bien? Que en todas las relaciones está el poder, ¿cierto? Entonces, lo puedo tomar a él por escrito. Y después, en ese mismo marco teórico, están los antecedentes en investigación, que es esto, bueno, este tema. ¿Qué es lo último que se sabe en ciencia? ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia con este tema? Porque yo no puedo estudiar, o sea, no debería estudiar algo que está súper estudiado. No, quiero demostrar que la educación física tiene beneficios para la salud. Sí, chicos, está súper comprobado, ¿bien? O sea, a no ser que yo quiera demostrar todo lo contrario, digo, no, que la educación física no trae beneficios, o es o es, no sé, lo que sea. Sí que es negativo, ahí sí lo puedo hacer. Pero demostrar algo que ya está súper demostrado,
Y quiero estudiar si esto lo suelto se cae. Me van a decir, sí, profe, ¿para qué va a estudiar eso? ¿Ok? Entonces hay que ver hasta dónde llegó la ciencia con el conocimiento ese para continuar. ¿Bien? Y ahí simplemente se toma un poquito los resúmenes que les dije, es a modo de cuento. En los antecedentes no solo se ve cuánto se sabe de ese tema hasta hoy, sino también se ve cómo se investigó, qué resultados obtuvieron, por eso todo lo que tiene en la parte del resumen, ¿sí? Porque les sirve a ustedes de referencia para ver cómo investigan también su tema, qué instrumentos ocuparon y eso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Feliz se quiere morir. Dice, ¿qué me está hablando? Está hablando en chino básico. No, voy. Ahora el Ok, tema es cuando empieza a hacer el TIF, claro, ahí cuando cuando empecemos empiece. a... Bien. Claro. Consejo con respecto a las guías, utilicen las comunes ahora, ChatGPT o Gemini, que es de Google. Hay otras más, yo conozco esas. Y después vamos a utilizar otras para la otra parte, para la parte de análisis vamos a utilizar otras también de Google y todo, porque son otras guías. Pero ahora para la búsqueda, recuerden pedirle que les mande las fuentes porque tienen que corroborar, porque inventa información, ¿sí? Así que corroboren. Además que, consejo, siempre que vayan armando todas las referencias bibliográficas, acuérdense ponerlas, irlas poniendo abajo, si no después se van a olvidar. Y no hay forma después de remontar eso, ¿eh? Así que pongo algo, pongo la referencia al final. Después las ordenan y todo ese tema, pero acostúmbrense a eso. Bien, bueno, díganme qué es lo que tienen. ¿Tienen elegido el programa? ¿En qué etapa están del TIF? Cero, me van a decir, cero. Ah, no eligieron programa todavía. Ay, Dios mío. Me dan un ataque más. Profe, Igual no son ustedes tanto las comisiones, no, no sé qué les pasa. Marcia, te veo la raya del pelo, te veo. ay, perdón, tengo la tapa muy arriba. Nosotros con Lauti sí pasamos a un drive el- todo el TIFF y buscamos un artículo nomás, porque habíamos entendido que era un artículo. Es por lo de inglés, porque Y en inglés no le encima, quedan uno, ¿sí? Sí. sí, y ahí donde está el artículo. Y armamos los objetivos y demás, pero después nos dimos cuenta que el artículo que habíamos elegido es cuantitativo, así que ya no quisimos seguir más porque no sabíamos si estaba bien. A ver, para esto que les decía de los antecedentes, el marco teórico, no importa si es cuál o cuánto, no importa, ¿bien? Ah, ok. Em, Sí, bueno, el Así tema que que lo puedes habíamos usar, elegido lo puedes usar nosotros para es inglés ese. actividad. Okay. Sí, elegimos actividad física y redes sociales. Ujú. Bien. Y llegamos hasta los objetivos, nada más. ¿Lo armaron? ¿Tienen armado? ¿Quieren compartir y lo vemos? Sí. Lauti, ¿vos Mira. podés compartirlo? Sí, ahí lo comparto. Yo no puedo porque lo tengo en mi celu y no lo pasé a la compa. A ver, no puedo abrir el mail desde mi compu, lo uso solo para conectar. A ver, no. Ahí lo Supuestamente puedes comparto yo. compartir. El tema que lo hicimos medio así nomás, ni siquiera pusimos el link, o sea, lo hicimos Está bien, hay que como para empezar ir por algún aprendiendo, lado. digamos. Está bien, hay que aprender de algún lado, chicos. O sea, de algún lado. Hay que ir a, no, hay que empezar, pero no voy a aprender de algún lado. Claro, lo empezamos ese Está mismo bien. día, igual lo armamos antes que nos olvidemos, pero nada, vamos a buscar más artículos. Eh,
para poder seguirlo completando, bueno, y agregando más. No sé si quieren, miren, si no hagamos así. La idea es que les doy un tiempo para que vayan a armar, si ya comprenden más o menos la construcción del problema, no la parte del relato, el bla, 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 eso lo hacen después, pero sí esta construcción técnica en una afirmación, ¿no? Con estos elementos del problema y podemos avanzar en la parte de las preguntas y los objetivos, ¿bien? Que sería la otra parte. Y así podemos ver también, hablar un poco de la clase 5 que tienen los diseños de investigación. Eso sí, también tenemos que hablar Bueno, porque para comprenderlos, por lo menos algunos que están ahí en clases, comprenderlos para que ustedes puedan ver qué diseño sería más apropiado para su problema de investigación. Pero primero necesito que tengan definido el problema. ¿Bien? Parece que armemos los grupos y vayan a pensar el problema. ¿Quedó clara la estructura o hay alguna duda todavía? Profe, ¿puede ser que la creo clase que sí, creo 3 que claro. Sí. es lo del TIF, ¿no? ¿Cómo la clase todo lo que está en Profe. todas las clases van en el PIB. Todo, Ah, listo. Sí, sí, pasa que la actividad todo, 3 sí. es como el comienzo Ah, del la TIF, me actividad, parece. decías vos, la actividad. Sí, Claro, pero nosotros lo hicimos en la clase uno. Sí, la búsqueda de material, no siempre para la idea todo tiene que buscar, ver listo. que, hacer como una mini investigación, ¿viste? Para ver, a modo de inspiración también. Bueno, entonces lo que tienen que hacer ahora es, a ver, te terminan ya el programa y bueno, la idea que yo más o menos, calculo que ya lo venían hablando, pero bueno, construir el problema, hacer un intento de construcción del problema. Tal vez después cambian algo, no hay problema, ¿sí? Con eso, pero por lo menos comenzar a tratar de construir el problema. 15 minutos está bien, más no, más se me va la clase más. Bueno, 15 máximo. Me llaman si me necesitan, ¿sí? ¿Cuántos grupos son? ¿Tres? ¿Menos? ¿O hay más de Sí, tres? somos tres, Son me tres parece. grupos de 2 Sí, estudiantes por perfecto. grupo. Ahí está. Ustedes organicen seis, se me avisan y los mando a Saras. Bueno, a la sala 1 vamos con Priscila González, por las dudas. Dale.
Profe, anda por ahí. Capaz eso fue algo para tomar. Re fachera ella. No deberíamos estar acá. Chicos, ¿qué pasó? Nada, que ahí Lauti encontró para compartir Ah, está. el... Bien. No, está que ¿Lauti? estamos en hora. Estamos en hora. Ahí cierro Ah, mientras ustedes vuelven. Ahí está. Bien. En realidad les voy a sacar a ver, Ahí comparto. dale. Agranda un poquito el útil, amplia. Es. Bien, bien, bien. Esto lo hicimos o sea, no lo sacamos de chat porque al principio lo usamos como para buscar algún PDF, algún artículo, pero personalmente no, nos tiraba cualquier cosa, entonces lo único que hicimos fue buscar ahí en el buscador de Google normal y bueno, nos apareció el primer link, que estaba este Cosa artículo que también con está en la IA, inglés. con la IA les mandaba cualquier cosa. Sí, sí, o nos tiraba fechas muy, muy, muy antiguas, muy atrás. Entonces, bueno, este es como el más Bueno, ahí vamos a hablar reciente. entonces el prompt. ¿No hemos hablado de los prompts? ¿Cómo se hacen? no, Bueno, ahí vamos a hablar entonces. Bien. Porque van a ver que les va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Sí? Y es importante que lo aprendan a usar. Bien, a ver, está muy bien. En esto vieron en la situación problema, para que tengan en cuenta que van más cosas del problema, más cosas que lo que hablamos antes del problema más técnico. ¿Qué va? La fundamentación y la justificación. La fundamentación es el por qué y la justificación el para qué. ¿Sí? Repito, la fundamentación es el por qué y la justificación es el para qué. ¿Por qué y para qué? Porque a mí me interesa estudiarlo. No, ¿por qué y para qué? En sentido de qué aporte le hace a la sociedad, a la humanidad. ¿Bien? ¿Por qué será importante investigar esto? ¿A quién va a beneficiar? ¿Bien? ¿Qué es lo que va a resolver? ¿O qué es lo que va a aportar? Eh, Después, la viabilidad. ¿No? ¿Es viable? ¿Por qué investigar eso? Bueno, porque cuentan con el acceso a tal lugar para poder recolectar datos por X motivo, o sea, cuentan con el acceso por tal motivo. Bien. Bueno, y eso. Bien, fíjense ahí, dice, además también se observa que a medida que los estudiantes crecen o avanzan de curso, utilizan más las redes sociales. Esa es una aseveración, es una afirmación. Esa afirmación tiene que estar sustentada en algún autor, algún trabajo científico, alguien que asevere esto. ¿Por qué? Porque si no queda en una mera opinión. Bien, todo lo que no está respaldado por la ciencia es opinión. ¿Sí? Ok, ok, vamos a buscar uno de esos entonces. Seguro hay. Bien, pero Sí. busquen. Por eso, ahí vamos a ver lo de la IA para que les ayude a buscar mejor lo del prompt. Lo vamos a ver. dale, dale. Bien, a partir de esta situación surge la necesidad de analizar la relación entre el uso de redes sociales y la actividad espiritual. Bien. Ahí faltaría un poquito lo de la viabilidad, que nada más. Bien, problema de investigación. ¿Qué relación existe entre el uso de redes sociales y la actividad física en adolescentes? Bien, esto pregunta para todos. ¿Qué falta ahí con respecto a lo que hablamos antes? Está muy bien eso, pero le faltan algunos elementos. ¿Qué elementos faltan en ese problema? ¿Otras variables? No necesariamente. ¿Cuáles son las variables ahí? ¿Cuál es el objeto de estudio? Ah, no, tiene sí, actividad física y tiene lo de redes sociales. Está bien. ¿Cuáles son las variables?
La actividad física y las redes sociales. Bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? Los adolescentes. No. Esto le La pregunto a relación todos. entre las dos. Bien. La relación entre las redes Ah, ok. sociales y la actividad física. Bien. ¿Los adolescentes qué son en este caso? La unidad de análisis sería. Bien, la unidad de análisis. Muy bien, Pri. ¿Qué estaría faltando? Puede ser que sea algo como el tiempo y el lugar. Bien, la delimitación espacial y temporal. También ahí le puedo agregar para una mayor especificidad adolescentes, porque adolescentes es un concepto muy amplio. Si tomamos autores van a decir que la adolescencia dura hasta los 30 años, hay otros que dicen que dura hasta los 40, ¿bien? Entonces, ¿qué? Adolescentes. Pueden poner un recorte de edad, ¿bien? O de una edad, adolescentes de 15 años. ¿Qué es para ustedes adolescente? ¿Entiendes? Porque si yo voy a los autores, les repito, puedo encontrar mucha variación de lo que es la adolescencia y las edades, ¿sí? Entonces, bueno, O ¿cómo sea, no hacerlo completarían? tan global y poner un límite, digamos, en la edad de los Exacto, adolescentes. Ok. exacto. ¿Y qué espacio y tiempo pondrían? ¿Qué acceso tienen ustedes viable para poder plantear el problema? ¿Dónde van a investigar esto, chicos? ¿Dónde? El tiempo lo sabemos, en el 2026. ¿Bien? Claro. Este año, lo vamos a hacer este año. Bien, ¿en dónde? ¿A dónde van a ir a investigar esto? Ahí Podría ser sería en si una ellos eligen. secundaria. Claro. ¿Cómo? Podría ser en una secundaria. En alguna escuela o algo. Podría, pero ¿qué tienen acceso? Ah, no. Menores de edad, escuela, educación formal. Es re difícil. Claro. Bien, ¿dónde? ¿Dónde De podría hecho, ser? el estudio este que habíamos elegido nosotros, el que lo escribió el autor, Sí, había puesto que sí, había la encuesta tuvo que pedir permiso y demás para por poder supuesto. Claro, realizarlo. claro, estamos hablando de menores de edad. ¿Qué acceso tienen ustedes para estudiar esto? En los artículos, nada más. No, también pueden utilizar la institución, el IUR. Bueno, es más, pregunto, ¿hay adolescentes estudiando en la universidad? Puede ser los chicos de primero también, que salen secundario algunos. Es Por muy variable eso. la edad, pero ahí puede ser un buen punto para poder llevarlo a cabo. Bien, si quieren hacerlo con la misma institución, es más, incluso si lo hacen afuera también, armamos un permiso pero obviamente que la escuela es mucho más difícil, y más si no tienen ningún tipo de vínculo con la escuela, menos, no los van a dejar entrar a mirar nada. Bien, entonces, primero porque no están recibidos tampoco, no tienen un título que los respalde profesionalmente. Bien, Em, entonces, utilicen la institución. Fíjense, o sea, de lo que quieran, pueden utilizar todas las SUDAs, las distintas comisiones o las materias, lo que quieran, ¿sí? Me avisan y yo les puedo ayudar a organizar con los docentes, les paso los contactos, ¿bien? Las averiguo, que depende de lo que quieran. Pero tienen que pensar en esas cosas, ¿sí? Sí. Ok, sí. Entonces, supónganse que sería, si son, a ver, supónganse, adolescentes, ok, adolescentes, supónganse, de 18 a 20 años, porque sabemos que en el IUP no va a haber ni un menor de 18, ¿cierto? De 18 a 20 años, supónganse, eh, ahí van a poner el problema, del profesorado de educación física del IUR en el 2026. ¿Bien? Ok, Ok. sí, sí. Bien. La delimitación espacial ahí es la institución y lo temporal, bueno, el año. Ahí se entendió. Bueno, entonces van a poner eso. ¿Qué relación existe entre la... Bien, pregunta de investigación. ¿Cuánto tiempo utilizan redes sociales? Bien, pregunta. Y esto para todos, como ejemplo de todo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo utilizan las redes sociales los adolescentes? ¿Cuáles pueden ser las posibles respuestas a esa pregunta?
el mayor tiempo que posible porque constantemente lo están usando. Bueno, ponele, no sé, 30 horas, ¿no? De las Bueno, 24 horas, yo creo que por lo menos en las 24 horas, tenés razón. 20 horas o más de 18, entre 18 y 20 horas pondría. Es que en realidad vos estás pensando en las 24 horas, pero sí, ¿cuánto tiempo utilizan? En realidad no dice horas, pero pon ese tiempo es medible al mes, a semanal, no, o sea, bueno, no importa. Pero lo que voy es que la respuesta es simple y encima cuantitativa. Esa no es una pregunta de investigación. ¿Cómo yo saco las preguntas y aprovecho de ejemplo para seguir avanzando en lo que es, teníamos el problema, que acá ya está claro el problema, con las preguntas y los objetivos, ¿bien? Siempre, 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 siempre voy a tener, tanto en preguntas como en objetivos, una pregunta general que va de la misma mano, la línea, en este caso, el problema es la pregunta general, y preguntas específicas, que en la misma línea voy a tener objetivo general, que va a ser igual que la pregunta general, nada más que cambie la estructura, y después cada pregunta específica va a tener su objetivo específico. Pregunta específica uno, objetivo específico 1. Pregunta específica 2, objetivo específico 2, y así. ¿Bien? ¿Qué cambia? Repito, nada más que la lógica de que una es una afirmación, o sea, una es una interrogación, perdón, y la otra es una acción. ¿Bien? Entonces la construcción gramatical es distinta, pero la estructura técnica es la misma. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el uso de redes sociales y la actividad física en adolescentes, en el profesorado de educación física del IUT en el 2026? ¿Cuál puede ser el objetivo de investigación general de esta pregunta, de este problema? ¿Cómo empieza un objetivo? Cualquier objetivo que sea. ¿Cómo empieza? Con un verbo. Con un verbo. Bien. En infinitivo, ar, er, ir. Bien. Podría ser indagar. Relacionar sería entonces. No, indagar. Los Ah, verbos no. son. Ahí los voy a buscar igual en internet también. Tienen miles de verbos. Hay verbos más, los más utilizados en ciencia son relacionar, no. Porque relacionar no tiene que ver con la investigación. Indagar es preguntar. Ok. Indagar, determinar, Mm. describir, explicar, descubrir, em, correlacionar, eso es más, eso es del cuanti, pero bueno, son por lo general esos verbos. Entonces acá podría ser describir, ¿ves? Ujú. Describir qué relación existe entre el uso, va a ser el objetivo, describir qué relación existe entre el uso de redes sociales, la actividad física en adolescentes, en el profesorado de educación física del IUT en el 2026. Objetivo principal. Está relacionando las dos variables principales del problema. Objetivo pregunta y objetivo específico. Viene, puedo tomar las dos variables del problema de investigación o una, y traigo una tercera variable, yo le digo subvariable, se llama subvariable, es una variable específica, una variable más chiquita, digamos, dentro de mi planteo problemático. Por ejemplo, ¿qué otra variable podría investigar que esté relacionada con las redes sociales y los adolescentes? A ver, se les ocurre, que puedo investigar primero, en base a este mismo problema. ¿Qué otra variable? Chicos, ¿qué otra variable pueden estar relacionada con este problema? Educación física. Me parece que no vamos a alcanzar a hacerlo de diseño, ¿eh? Así que lo leen para la próxima. ¿Qué relación, qué otra variable puede incluir este problema? Pues lo están planteando como problema porque ven que hay algo que afecta de alguna forma, ¿no? ¿O no? Sí. Em, La de salud puede ser, profe. Lo que ustedes quieran. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo se les ocurre que
¿Cómo podría ser la pregunta relacionando la salud? ¿Con esas dos variables o con una de ellas? Podría preguntar, ¿cómo se ve afectada o cómo impacta las redes sociales y la actividad física en la salud de los adolescentes, del profesorado, de la educación física del IUR en el 2026? ¿Podría preguntarme eso? ¿Qué dicen? ¿Se afecta la salud o no? Ahora, salud es súper amplio, ¿no? Podría terminar. ¿La salud qué? ¿La salud física, la salud psíquica, la salud emocional? ¿Bien? Porque el campo de salud es muy amplio también. ¿Bien? ¿Qué O otra sea que variable? siempre Sí, lo tenemos que hacer lo más concreto posible. exacto, sí, sí, así es. Esto. Bien. Otra pregunta. Bueno, ahí el objetivo será, bueno, ya les dije, no, es como, no, no les dije el objetivo, les dije la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo afecta era? Bueno, el objetivo, ¿cómo podría ser de esa pregunta de investigación? Determinar, ¿sí? O describir lo que quieran, cómo el uso de redes sociales y la actividad física impacta o afecta, ¿no? A la salud física o emocional, la que quieran, en los adolescentes del profesorado de educación física del IUR en el 2026. Bien, pregunta de investigación 2 específico. Pienso en otra variable, siguiendo la misma estructura de las dos variables del problema principal. ¿Vuelvo a tomar las dos o tomo una de ellas e incorporo otra variable? Otra. ¿Qué otra variable se les ocurre que podemos relacionar con este tema? Profe, justo nosotros también estábamos en Real Ramos Salud y una Sí, de nuestras preguntas son cómo impactan las condiciones climáticas. En este caso puede ser lo que sería, por ejemplo, acá en Río Grande. pero ¿qué tiene que ver eso con las No, redes sociales? ¿Tiene que ver algo? Pregunto, no sé. sí, porque mucha gente no sale a hacer actividad física y están constantemente dentro de su Ah, casa. vos decís como consecuencia que por el clima, bien. Claro, Entonces, la pregunta podría ser, ¿el clima es un determinante o el clima, está bien, es un determinante en cómo se relaciona la actividad física y las redes sociales en los adolescentes, el profesorado, bla, bla, bla? ¿Bien? Bien, el verbo será describir, explicar, ¿no? Explicar explicar si el clima o cómo el clima actúa en relación a la actividad física y las redes sociales en adolescentes, bla, bla, bla. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos la estructura? Esas respuestas, digamos, de esas preguntas, ¿van a ser sí, no, bien, malo? Son respuestas cortas, por ejemplo, como lo de esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo utilizan redes sociales? No, van a ser respuestas mucho más complejas, ¿cierto? O sea, van a tener más bla bla, digamos. ¿Ven? Para que vean, hagan este ejercicio. Toda respuesta, si yo a la pregunta la puedo contestar así simple, eso no es una pregunta de investigación, ¿sí? O Bien, sea que hijo. para que sea una pregunta de investigación bien correcta, digamos, tiene que ser la respuesta tiene que ser bastante amplia, digamos. Si es corta no sirve. En realidad, si es corta, en investigación está eso, pero más desde una mirada positivista, que es desde un enfoque cuantitativo. Por ejemplo, esto que han postulado acá responde más, es de ciencia, pero responde más a un enfoque cuantitativo, no quali. El quali mira en profundidad y en profundidad nunca van a ser respuestas sencillas. Bien, Ok, sí. por ejemplo, ahí ven el uso de redes sociales. ¿Influye en el sedentarismo? Por ejemplo, ahí está bien, ahí está tomando una sola de las variables, redes sociales. Fíjense que no toma la actividad física. Pero obviamente el sedentarismo y la actividad física están en relación, ¿no? Pero fíjense que ahí en la pregunta Sí. no toma la actividad física. Entonces, o toman las dos variables o una, pero agregan otra más. ¿Bien? profe, le hago una consulta. Este estudio, esas Veo preguntas las que, sacado un estudio cuantitativo, Lautaro, me parece, porque habla de correlación al final. Sí, Ulises, sí. veo que le comenté que nosotros habíamos elegido educación, actividad física y salud.
Sí. Como dijo usted, la salud abarca demasiado. Ujú. Nosotros, por ejemplo, hicimos énfasis en el sedentarismo, sería una salud en lo físico. No, porque también puede ser psicológico. Sí. Pero bueno, hacemos más que nada Poner el foco ahí, en lo físico, ¿está bien? en lo físico, perfecto. Nosotros, aprovechando la situación y contexto de acá de Río Grande, como le Sí. comenté con los chicos, hay mucho sedentarismo en temprana edad, porque los papás trabajan mucho o porque no pueden llevarlo a la escuela, hace frío afuera, etcétera, Ujú. etcétera. Nosotros una de las que por ahí quisimos poner es cómo influyen las condiciones climáticas en los hábitos de actividad física y su Bien, relación en el sedentarismo. bien, Elegimos de 6 a 12 años. Yo tengo la bien. posibilidad, y bueno, en este caso Jenny también, de Sí, que somos profes de clubes de esta bien. edad. Buenísimo. Nosotros podemos aprovechar eso, porque Sí. también los buscamos en internet a ver si había un artículo o algo, y hay uno solo nomás que es del 2014. Después no hay más nada reciente. ¿Cómo podríamos hacer en Me ese caso? parece raro que no haya nada reciente. Habría que ver por qué. ¿Cómo pueden hacer qué cosa? Y ahí vamos a lo del tema del Eh, prompt, que me parece importante. Sí. ¿Cómo agregar más información o cómo buscar Ah, más eso. artículos? Miren, todo lo que es guía, porque la autora me decía que habían intentado buscar con la guía, pero como que había sido ineficiente la búsqueda porque les mandaba material como muy viejo. Todo lo que es, no sé si han escuchado lo que es el prompt, que se le llama la orden que se le da a la IA. La IA no funciona lógicamente como un buscador en Internet porque no es un buscador. La IA piensa, entonces hay que hablarle literal como una persona. ¿Vieron? El buscador funciona con, digo funciona porque ya en cualquier momento lo van a sacar, con palabras claves, ¿no? Por eso van a encontrar en todas las investigaciones las palabras claves, es por eso. La IA actúa como, piensen que es como un niño chiquito, que si le das una orden le tienen que explicar paso a paso. Por ejemplo, si le dicen que tiene que lavar los dientes, bueno, si no al niño chico tenés que ir, abrir el agua, sacar el cepillo, abrir la pasta, poner un poquito de pasta, cerrar el pozo, ponerlo, mojar, ¿no? O sea, literal, le tienen que dar, mientras más datos le den a la IA, mejor. Entonces, primero les diría de pensar, tienen que pensar desde el rol. Si yo les voy a pedir sobre, en este caso, el tema, pues, supónganse, redes sociales y educación física, bueno, como un experto, no sé, científico o un experto en el tema de redes sociales y adolescentes, no sé lo que quieran poner, ¿no? Pero le determinan el rol, desde qué lugar se posiciona la IA para darles a ustedes el material, el rol. Después, bueno, ¿qué quieren? Bueno, necesito 5 investigaciones o la mayor cantidad de investigaciones que puedas encontrar, artículos científicos o investigaciones, lo que quieran, fíjense qué quieren, porque no es lo mismo investigaciones que artículos científicos. Si ponen investigaciones les va a meter tesis, que está bien igual, lo pueden usar, pero fíjense, supónganse artículos científicos que en español, en inglés, bien, también, desde el tanto, ponele, desde el 2022 hasta la actualidad, ¿sí? O poner una fecha máxima de, no sé, 5 años, en forma, les pueden pedir en forma de cuadro, en forma de gráfico, no sé, cómo quieren también, no solo el qué, el rol, el qué, el cómo lo quieren. Dámelo en un cuadro, dámelo en un Excel, dámelo en un resumen sintético, en máximo tantas palabras, no sé. Bien, le dan una delimitación de actuación a la IA, y pídanle siempre, pídanle, dame las fuentes, ¿no? Con normas APA, séptima edición. Bien, les va a dar la fuente y ustedes verifiquen la confiabilidad de la fuente. Pero, repito, mientras más datos le den, mejor, más eficiente va a ser la respuesta, eso por un lado. Y por el otro, la máquina va aprendiendo de lo que ustedes, conociéndolos a ustedes y cómo quieren las cosas. Entonces, al principio es más engorroso y le tienen que dar más información, pero después sola va a ir automatizando, porque está programada para eso, va automatizando, armando, de acuerdo, va conociendo sus gustos y va, digamos, dándoles respuestas más en el clavo, por así decirlo. ¿Bien? Pero bueno, hay que enseñarle a la máquina, ¿bien? Eh, cómo a ustedes les gusta trabajar, es eso. Por ahora utilicen eso. Nosotros ahora para la parte de cuando estemos más con el análisis de datos vamos a utilizar otras.
más específicas para eso, para trabajo académico. Pero ahora como necesitan sacar información de la web, porque las otras no trabajan con información de la web, le damos nosotros el material. Pero bueno, más o menos así, vayan probando. Pero repito, es más, como es un chat, si les da algo que no les gusta, díganle, no, no, esto está mal, dámelo de esta forma, te pedí que me hagas esto, o, ¿entienden? Es un chat, es como si fuera persona, ¿vieron? O sea, literal que está programada por seres humanos, más o menos en la lógica como nosotros también procesamos la información, entonces, literal como si fuera una persona, le van diciendo como si fuera un asistente, es su empleado, ¿sí? Nunca permitan por una cuestión de protegerse ustedes y de sus perjuicios, porque está demostrado por la ciencia, hay muchas investigaciones que ya evidencia el daño cognitivo que está causando la IA. ¿Bien? ¿En qué sentido? Cuando ustedes le dan poder para que piensen por ustedes. Es un asistente, es un instrumento más. ¿Bien? Es una herramienta más. No dejen que piense por ustedes. Porque si pasa esto, ustedes dejan de pensar y todo lo que no se usa se atrofia. ¿Sí? Pero bueno, es eso más o menos. Bueno, ¿pudieron construir el resto? ¿Pudo construir el problema? ¿Cómo les fue? Nosotras con Ara estábamos ahí viendo todavía. ¿Viendo Ya, o qué? sea, ¿El porque programa, el como problema? sabemos ¿El qué? el problema. Ok, O sea, nos tenemos que decidir bien. Sé que va a ser algo referido al Pilates porque es lo que podemos ir a observar. perfecto. O sea, no, eso en cualquier momento no hay drama. Bien. Pero como hay distintas cuestiones de que no sabemos para qué lado vamos a tirar. O sea, falta Pilates, definir eso nada más. Pilates tenéis muchos puntos interesantes, como por Sí, ejemplo, por ahí analizar la motivación, o sea, qué tipo de perfil, qué personas eligen ese tipo de actividad. A mí me parece interesante desde ese lugar, porque me parece que es un perfil claro. determinado. Después, si no, también No, cómo las lesiones o cómo eh, qué tipo de trabajo, o sea, más hacia el entrenamiento en particular, digamos, el tema de ejercicios, esa es otra dimensión. Después también pueden analizar desde el lado emocional, ¿no? Las personas, o sea, si hay sí, algún efecto, digo, ¿no? Que no sea solo de lo físico, sino a nivel más, justamente, con respecto a la ansiedad o lo emocional, a ver si tiene algún impacto ese tipo de actividad, o bueno, no sé, claro. muchas cosas. O a los Sí, sí. profesores también, las profesoras, digo profesoras, seguro son de mujeres, las profesoras que algo con ellas también, no sé. Sí, Bien. sí, sí. Bueno, nosotras te estábamos ahí planteando la idea de el tema de las embarazadas en la Ok, realización de la actividad física, en este caso de Pilates. También otro problema puede ser los problemas de salud, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso, bien. ya obesidad también. Pero bueno, ahí estamos, tenemos que definir eso nada más. Ok, Pero sí sabemos que va a ser de Pilates, bien. referido al Pilates. Bien, o sea que el programa ya lo eligieron. Sí, Sí, sí. Bien, bien. Fíjense, busquen antecedentes en la investigación y ya de paso van armando el marco teórico. De ahí les va a ayudar a sacar ideas, tomas, a ver qué pueden definir. Bien. Jenny, ¿con quién estás trabajando? Fíjate. Yo estoy trabajando con Ulises y nosotros elegimos actividad física y salud. Y estábamos viendo ahí más o menos, nos estábamos enfocando en lo que era el sedentarismo. Y armamos, teníamos como ahí también armando la pregunta Ok. que armamos por ahí más que nada, pusimos cómo influyen las condiciones climáticas en los hábitos de actividad física y su relación con el sedentarismo. Niños, estamos viendo como que la edad y acá en Río Grande en 2026 pusimos. Por el tema de esto de que acá en Río Grande las temperaturas como que son bajas, entonces estábamos como yendo para ese lado. Pueden también investigar con compañeros del IUR, o sea, de Río Grande, como es una de las primeras ciudades del IUR, tiene, ¿no? O sea,
tienen, digo, varias comisiones como también para poder trabajar, digo, por ahí. Fíjense ustedes Bien. en cuanto a los tiempos no. Sí, por ahí lo que nosotros como que nos fuimos es como que por ahí en el norte cambia mucho porque vos podés estar afuera, vos pasás y ves cómo los niños juegan en la plaza, en cambio vos acá vas a una plaza y por ahí no, es mucha la diferencia de ver que los nenes jueguen o las plazas están vacías, más que nada, viste, por el tema climático, de que acá siempre está muy frío, entonces como que eso no se ve tanto como en el norte. Ah, sí, 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 no, sí. Eh, Me acuerdo cuando, o sea, como estudiante, en el profesorado, teníamos fisiología del ejercicio, y me acuerdo que teníamos dos libros, uno era de en la fisiología en deportistas y otro en personas comunes, digamos, no deportistas, porque es distinta la fisiología, el organismo es distinto, y me acuerdo que era todo un capítulo con respecto al clima, porque el organismo funcionaba totalmente distinto, igual que las alturas por ahí, ¿no? En regiones eso se sabe, ¿no? Como para los entrenamientos. Así que sí, el clima es un factor importante. Sí, sí. Eh, También como esto en lo personal, he visto que el clima también influye no sé si decirle la felicidad a las personas, la alegría más que la felicidad. He visto que en climas más cálidos la Profe, gente es más alegre, ¿vieron? Si ustedes van para el Caribe o Brasil, la gente es más alegre que en climas más fríos. Que, Sí, es que eso pasa un montón, porque por ejemplo yo estuve estudiando en el norte y vos podés salir como que a la plaza, a tomar ¿sí? mate, a pasear a todos lados, y acá es como que salís y tomás mate en el auto o vas a la casa de alguien, Claro. porque mucho afuera no podés estar porque hace frío. Podés estar un ratito, pero es como que siempre terminás estando como encerrado, ¿no? Muy diferente a lo que es allá en el norte. Así que yo me imagino una vida así. La pasé pésimo en pandemia, encerrada. No, no me imagino, no, 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 no me imagino. Difícil, pero bueno. Bien, ¿quién más? ¿Quién más está? Entonces, vos, Jenny, estás con Ulises, Lautaro está con Ara, y bueno, y Maxi y Pri también están. Bueno, Al revés, profe. ¿qué? Yo estoy Al con revés. Priscila. Sí. Perdón, Ara con Pri y Marcia con Lautaro. Bien, escuchen. El tema de los objetivos, ¿se entendió esa parte? Porque sería lo ideal que para la clase que viene esté el problema, las preguntas de investigación y los objetivos. ¿Cuántas preguntas y objetivos tiene que tener un proyecto? ¿Se imaginan? Para que sea viable, ¿qué dicen? Por lo general, un proyecto, o sea, se financian los proyectos, son bianuales, 2 años. Bien. Por lo general, el tope, digamos, de lo lógico serían cinco preguntas específicas, bien, 5 objetivos específicos. Acá, de 3 a 5, acá no vamos a hacer 5. Mientras más preguntas y objetivos tengo, el proyecto es más grande y por lo tanto se requiere más tiempo y trabajo en todo sentido. Así que acá para esto vamos a hacer 2 y 3 como máximo, ¿sí? 2 o 3 como máximo. Cada variable que yo voy agregando me va siendo mi trabajo, mi proyecto más grande, ¿sí? Así que para que tengan en cuenta eso. Eh, Así que bueno, en líneas generales tendrían que tener, no sé, 5 variables como mucho en total, si toman 3 preguntas, ¿sí? Las dos variables del problema principal y una variable más por pregunta. ¿Bien? Eso como máximo. Entonces. Porque piensen que son 5 dimensiones de análisis, obviamente vamos a ver cómo se relacionan entre sí, pero que tenemos que estudiar. ¿Sí? Eso más o menos. Para que tengan en cuenta. Entonces, la idea es que, repito, para la clase que viene tengan armado eso. No importa si, no está bien, no importa. O sea, nunca nada va a estar perfecto, porque esto es tan subjetivo además. Sí, yo voy a tratar de hacer hincapié en lo técnico, como ajustar esto, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Pero después la idea es que ustedes, esto también cuando vean los antecedentes, no es solo qué se estudió, sino miren cómo lo estudiaron.
¿Qué instrumentos de recolección de datos utilizaron? ¿Qué tipo de diseño de investigación o tipo de investigación eh, escogieron para ese proyecto? Entonces ustedes van viendo. ¿Sí? Por eso se dice que es un arte el investigar, porque literal que no se aprende en los libros, se aprende haciendo. Entonces, esto es como el artesano, yo que me pongo al lado de un carpintero y miro cómo lo va haciendo y yo voy medio copiando, ¿se entiende? O sea, es así. Entonces, esto es lo mismo. Pero ustedes tienen que tener clara la idea acá, ¿sí? Para yo poder después ayudarles a dar forma. Pero el proyecto es de ustedes, ¿sí? Yo solo los acompaño. Así que bueno. Nos queda la parte de diseños. Nos queda un rato. Lo que pasa es que estos 15 minutos no nos va a alcanzar para ver todo diseño. Pero a ver, les voy a compartir pantalla, y por lo menos ver algunos, ¿sí? Em, por lo menos para que puedan ver, está lentísimo, para que puedan ver y a ver qué tipo de diseño también pueden. Miren, estos son algunos, son muchísimos. Estos son algunos de los más utilizados. Si tienen a mano ahí alguna herramienta de IA o lo que sea o internet, lo que sea, para buscar, eh, pregunto, alguna, excepto voy a sacar entrevistas de observación, que no son diseños, ¿sí? No sé por qué están ahí, no son diseños. Pero bueno, teoría fundamentada, etnografía, análisis de texto y discurso, fenomenológicas, investigación, acción, estudio de caso y narrativas. ¿Conocen alguno? ¿O han escuchado alguno alguna vez? ¿Sí saben que están ahí? Yo escuché lo de estudio de caso. Bien. Yo vi, me resonó mucho lo que es historias de vida, biografía en Psicología 2. Ujú. Estuvimos como eso, Bien, relatos de vida también, autobiografías. bien. ¿Los tenían a ese tipo de diseño como, o sea, parte de la ciencia y la investigación o no? No, profe. Bien. No, Estos diseños son puramente desde un enfoque cualitativo, ¿sí? Igual, obviamente, a ver, esto profundizando, narrativa hace referencia como esto al relato, a contar, como si fuera una historia, ¿bien? A eso hace referencia el discurso narrativo. A ver, ¿saben lo que es una historia de vida, una biografía o una autobiografía? ¿Qué diferencia hay entre la historia de vida, la biografía, la autobiografía y el relato de vida? ¿Cuáles creen que hay a nivel más técnico? Porque son distintos diseños dentro de lo narrativo, dentro de la lógica. ¿Qué diferencias creen que tienen? La forma en que está como escrito. No tanto, no sé a qué te referís, Pri, con la forma. ¿La persona o qué? ¿O a qué te referís? Claro, o sea, porque, por ejemplo, el relato de vida es como un relato más que se cuenta como, como una historia, como una novela, y capaz que la autobiografía no es más información personal, pero distribuida como de otra manera. Bien, sí, principalmente, más allá de la forma en que está escrito, las diferencias son, por ejemplo, una historia de vida, a ver, en la autobiografía, como dice la palabra, auto, o sea, se la lo misma escribe el persona mismo, ¿no? escribe, claro, exacto, su propia Y vida, ¿bien? la biografía es que cuando lo escribe el tercero. Bien, el investigador. Es más, hay muchísimas películas de casos reales, me acuerdo, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero por ejemplo, un tipo que estaba preso, no me acuerdo ni por qué, un asesino era, y súper famoso, y iba el investigador, digamos, el escritor, iba y se reunía con él todo el tiempo para conocer, ¿no? Es como si fuera una entrevista en un tiempo prolongado, ¿no? En una cierta convivencia con la persona a la cual se le va a escribir la biografía, ¿no? Entonces, pero lo hace otra persona. Esa persona, eso es investigación, ¿bien? Específicamente de una persona. Historia de vida, ¿a qué les suena? Como que cuenta las vivencias que vivieron, las experiencias. ¿Quién la escribe? ¿O quién, quién es el investigador?
en la autobiografía el investigador es uno mismo, ¿no? Acá, Claro. en la historia de vida, ¿quién sería el investigador? En la historia de vida no es cuando los dos, digamos, es como que se juntan y lo escriben. O sea, lo que es el... Por ejemplo, lo que a mí me tocó hacer en psicología era A algo ver, así. a ver, ¿cómo hiciste? Contanos, Marcio. Nosotros fuimos como entrevistadores y entrevistamos a la suegra de un compañero y nada, entre los dos, digamos, es como que le preguntamos sobre su historia de vida, o sea, cómo fue su historia de vida. Ok, fue en una vez, digamos, fueron una vez, Sí, hablaron con en ella. realidad como dos veces, fue como un primer Ok, acercamiento y después fuimos con preguntas. Le bien, preguntamos sobre su historia de vida. bien. A ver, las diferencias entre cada una son mínimas, digamos, pero las historias de vida sí, digamos, es menos profunda en cierta forma que las biografías o las autobiografías, más como un relato más superficial, por así decirlo, desde la experiencia y no tanto desde el sentir en ciertas formas, ¿se entiende? Las biografías y las autobiografías son más extensas, digamos, en el tiempo de investigación para llegar a ese tipo de producto. Como que la historia de vida es más de una indagación más superficial. Y bueno, y el relato de vida medio lo mismo, nada más, o sea, cambia las formas, pero sí, son investigadores externos, ¿bien? Pero sí, la lógica es más o menos la misma. Estudio de caso, Pri, que decías vos, por eso está eso lo del espejo, ¿no? Vas desde ese lugar, desde la narrativa, esa imagen. Estudio de caso, ¿a qué le suena? Es como algo que ya, o sea, que ya está escrito y que yo tomo, creo. ¿Cómo está escrito? ¿A qué te referís con está escrito? Y por ejemplo, un caso de algo. ¿Puede ser que O- una historia de un caso ya investigado? ¿Ya fue investigado? No ¿O habla no? de caso, a ver, estudio de caso no hace referencia a algo ya investigado, sino caso habla, por ejemplo, yo he hecho mucho estudio de caso, es cuando uno toma, por ejemplo, digo, bueno, quiero investigar, yo investigaba, por ejemplo, he estudiado lo que es las diversidades sexogenéricas o la formación en género en el IUR, ¿bien? Entonces, acá las variables serían las diversidades o lo que es la formación en género en la formación académica, ¿bien? Serían mis variables. Pero anclado en un caso en particular, el IUR como institución, entonces, en ese investigar esas relaciones entre esas variables, no solo, o sea, mi objeto de estudio se va a encontrar atravesado por la particularidad institucional. Entonces, es importante acá, digamos, el componente institucional, ¿sí? Porque vieron que cada institución es como si fuera una familia, vieron cada un mundo, ¿bien? Como vieron como cada familia es un mundo aparte, bueno, cada institución es lo mismo. Tiene su estatuto, tiene sus propias reglas, sus propios códigos internos de actuación y de comunicación, ¿bien? Literal, sí, cada institución, repito, así sean escuelas, no es lo mismo una escuela que la otra jamás. Entonces, hay toda una identidad institucional. La institución quienes las hacen, las personas que la integran, ¿sí? No los edilicios, sino las personas. Entonces, en el estudio de caso, además del objeto de estudio, se encuentra atravesado como un componente de valor, es dónde yo voy a observar ese objeto de estudio, ¿no? Como que toma una ponderación, en este caso, la institución. ¿Se entiende? Por ejemplo, como ustedes decían, la actividad física y el sedentarismo en Río Grande. Claro, no es lo mismo que en Buenos Aires. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Porque acá queremos ver el clima en Río Grande, o sea, como una ponderación, que sería un estudio de caso. Digo, bueno, en Río Grande, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo repito, que en otro lugar. ¿Se entiende? Y ahí sí, cuando yo pongo, ¿vieron en el problema? Por ejemplo, digo, bueno, quiero estudiar el sedentarismo y la actividad física, no el sedentarismo, perdón, y el clima en Río Grande, en alumnos del profesorado de educación física del IUC del 2026, punto.
estudio de caso. ¿Bien? Ahí le pongo incluso en el problema, estudio de caso, porque estoy ya hablando de un determinado método de investigación. ¿Y dónde estoy poniendo el foco? Sí, a eso se refiere, pero no de caso que ya esté estudiado. ¿Se entiende? Más o menos. Esto se me hace acordar, no me hace recordar como este tema, ¿vieron? De la policía, como decir, bueno, el caso tanto, número tanto, o el caso, ¿no? Como esa particularidad de esa situación, ¿no? ¿Se entiende? Como vendría siendo algo así, digamos. A eso hablo, un caso específico, a eso se refiere. Bien, investigación-acción, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena investigación-acción? Investigación-acción. Como que estás ahí presente o actúas. Acción se refiere a que, algo así, se refiere a que, por ejemplo, digo, bueno, a ver, con esto del género, digo, bueno, relevo datos, digo, bueno, ¿cómo es la situación? Y digo, ya, o sea, tenemos muchos problemas de género, de discriminación, de lo que sea, bla, bla, bla. Digo, bueno, una solución a esto podría ser la formación en género, ¿no? Entonces, implemento toda una formación, capacitación en toda la institución, ¿sí? Pero eso pasa, lo voy investigando, o sea, se va aplicando la formación en todos los estratos dentro de la institución, se planifica un método de actuación como un proyecto de aplicación, pero a la vez es investigación porque voy tomando mediciones de cómo va funcionando. Esto también que lo deben haber visto en metodología 1. Quiero crear un nuevo sistema de entrenamiento ¿bien? Obviamente que yo voy a generar el entrenamiento, lo voy a planificar, lo voy a inventar, porque estoy suponiendo que de esta forma va a ser más eficiente para lo que sea, y lo voy aplicando. Entonces voy trabajando, en este caso, por ejemplo, con un grupo de trabajo, se le llama un grupo de control. Entonces, uno que va a trabajar con mi entrenamiento, ¿no? Y el otro que va a seguir como viene haciéndolo. Entonces, yo voy a ir tomando mediciones, comparando para ver si mi nuevo método de entrenamiento es más eficiente que. Entonces voy actuando, voy haciendo algo, no es simplemente me remito a recolectar datos, sino estoy implementando algo, ¿bien? Estoy probándolo. Esto es lo de las vacunas, ¿vieron? Y tiene que ver con lo que deben haber visto en metodología 1 de la experimentación, ¿bien? A eso va investigación-acción. Bien. Fenomenologías. Fenomenológicas, perdón. Este se los explico yo. Este es uno de los que yo más he hecho, este método. La fenomenología es una corriente de la filosofía, ¿bien? Que habla de fenómenos. Fenómenos que ya vamos a ver más adelante como una situación compleja de analizar. El método se llama fenomenológico hermenéutico. Fenomenológico por esta complejidad, hermenéutico porque busca la interpretación de significados. Por ejemplo, hago entrevistas en profundidad. Entonces, si pónganse, eh, quiero evaluar, digo, bueno, ¿cómo es la percepción de ustedes sobre la experiencia de la formación en el profesorado de educación física en el IUR, bla, 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 de Río Grande? Ok, entonces los voy a empezar a entrevistar a ustedes, o focus group, que son entrevistas grupales. Los empiezo a entrevistar, una, dos, tres, cuatro, todas las que necesiten. Les voy a ir preguntando, ¿no? O sea, pregunta disparadora y ustedes, bueno, chicos, cuéntenme, ¿cómo ha sido su experiencia hasta ahora desde que entraron al profesorado? ¿Qué sienten? ¿Cómo se siente? A medida que ustedes me van contando, yo voy preguntando a medida que me van diciendo. Voy como escarbando, voy buscando. ¿Se entiende? Esto es como si tuviera una pared pintada y voy descascarando a ver qué hay abajo. ¿Se entiende? Para ver las profundidades. Las profundidades en el sentir, en el pensar, en el actuar. ¿Bien? Entonces, es hermenéutica porque hermenéutica del oculto se busca la interpretación de todo lo que ustedes dicen y no dicen también. ¿Se entiende?
va más profundo, ¿sí? No se queda solo con las palabras. No, trata de interpretar más allá, de ver más allá de lo visible. ¿Bien? Como indagar en las subjetividades de la persona. No es fácil. ¿Bien? Es súper interesante. Bien, va desde ahí. Después, etnografía. Hace hincapié, esto también lo vieron en la uno, estaba en las clases de metodología uno, etnografía, etno de etnia. La etnografía es un método que se nace para investigar otras culturas. El investigador se interna a convivir con ese grupo por meses. ¿Para qué? Para describir cómo no se puede conocer nada desde afuera, para conocer bien, comprendiendo, interpretando una cultura, una determinada cultura, costumbres, ideas, todos los códigos dentro de ese grupo social. Pero hoy en día, obviamente, la etnografía también se utiliza para otras cosas. Esto siempre lo digo, por ejemplo, en el IUR, me acuerdo hace varios años, fue un investigador que quiso investigar la barra brava de River. Obviamente que tenía que ir a todas las actividades con la barra brava. De afuera no puede describir el comportamiento de un grupo social. Tiene que meterse el investigador a convivir en cierta forma por un periodo de tiempo necesario, prolongado, con ese grupo. ¿Bien? Es más, eh, obviamente no es como la etnografía, pero fíjense la investigación que utiliza la policía, encubierto, ¿no? De esto de decir, cuando vieron con esto del narco, los grupos narco y todo eso, se meten policías encubiertos para poder comprender las lógicas, para poder ver las redes. Eso es investigación. La investigación está presente en todos lados. El gobierno, la policía, todo, o sea, se maneja, la investigación es súper necesaria para todo, ¿no? Bien, bueno, y teoría fundamental tiene que ver con el estudio de teorías para después dar las vueltas, o sea, es más, ustedes no lo van a hacer. No es tan común igual. Pero bueno, más o menos esas son las más utilizadas y un montón más. Presten atención a los artículos científicos que lean que utilizaron. Bien. Y fíjense que se apegaría más, que es lo más adecuado para su problema de investigación. Bien. Profe, Sí. me surgió una pregunta así medio de chusma nomás. ¿Todas las investigaciones, ya sea de policía o demás, tienen el mismo formato de lo que estamos haciendo ahora o es diferente? El método científico es uno. O sea, tienen las mismas etapas, digamos, como lo que estamos haciendo El nosotros. método científico es uno, exacto. Después, ¿en qué varían los herramientas, los instrumentos que eso lo decide uno a partir de estas clasificaciones, digamos, ¿no? Claro, el tiempo, el lugar en que lo que se Exacto. evalúa y demás, todo eso. Sí, pero el método científico es uno. Sí. Gracias. Sí, sí. Bien, en marketing, en comercialización también se utiliza un montón. Hacen los estudios de marketing para saber qué producto sacar, qué quiere la gente y así. Bueno, chicos, ya estamos en hora. Y me tengo que ir. Bueno, ¿se entendió más ¿Le o profe? menos? ¿Más claro el panorama? Sí, sí. Bueno, listo. Para la Sí. clase que viene entonces, traigan lo más avanzado que puedan y bueno, vayan completando las actividades esas que vimos y bueno, nada, eso. Sí. Dale, profe. Hasta Bueno, luego. profe, Chau, que estén muy nos bien. Hasta luego. vemos. Chau, chau. Buen fin de. Bien, Hasta bien. luego. Gracias, igual.